Pollo Campestre presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. Dos sindicatos municipales se enfrentaron a las afueras de la alcaldía de San Salvador. También le contamos quiénes llegaron a la fiscalía a pedir se investigue al secretario de Transparencia. La Sala de lo Constitucional admitió una demanda por la aprobación de deuda por $900 millones. Conozca qué dicen los diputados. A punto de recuperar su libertad, un reo en fase de confianza hoy enfrenta cargos por 4 casos de violación. Investigamos qué ha pasado con quienes buscaron establecer o ampliar negocios pensando en que el puerto de la Unión generaría un incremento de la actividad productiva en el oriente. El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, enfrentará un proceso de antejuicio por el sonado caso de corrupción que ya provocó la renuncia de funcionarios de su gobierno. Muy buenas noches, gracias por preferir informarse en compañía de Noticiero Hechos. Vamos de inmediato a contarle las noticias más importantes de las últimas horas en las afueras de la alcaldía de San Salvador. 2 sindicatos protagonizaron una riña. Veamos cómo se originó todo. Se caldearon los ánimos entre 2 sindicatos de la alcaldía de San Salvador. Los incidentes ocurrieron en los alrededores de la comuna capitalina. Tras la lluvia de piedras y palos y la intervención de la Unidad de Mantenimiento del Orden de la PNC, se contabilizaron al menos 10 personas lesionadas. Los afectados son miembros de los sindicatos USMA y ASTRAM, quienes comenzaron a agredirse cuando se encontraron. Un agente del CAN me golpeó, me tiró hasta patadas. ¿Dónde están los respetos? ¿Dónde están los derechos? ¿Ah? ¿Quiénes son ellos para que nos maltraten cuando nosotros solo veníamos a algo pacífico? Luego de eso viene la UMI terminándonos a tirarnos humo, a garrotazos y a todo, pues. Yo iba pasando cuando se me vino la avalancha de piedras y me cayeron 3 muchachos. ¡Viva la unidad sindical, compañeros! Mientras que otros, por las lesiones que presentaban, fueron trasladados a distintos centros asistenciales. El ambiente se mantuvo tenso por varias horas. Son 2 pacientes que fueron trasladados hacia el Seguro General. Uno de ellos pues un golpe contundente a nivel del rostro, el cual pues una herida bastante grande a nivel del tabique nasal y del rostro. Que se haya aprovechado del empleado municipal. El sindicato USMA exigía la destitución de las jefaturas que continúan desde la administración del doctor Norman Quijano y se mantienen en la actualidad con Nayib Bukele, mientras que ASTRAM buscaba reunirse con el Consejo Capitalino para entregarle un pliego de peticiones. Pues es la jefatura del señor Rolando Castro, aquí tenemos el acuerdo, no les estamos mintiendo, señores de la prensa, donde ha sido ratificado. La documentación es una plataforma reivindicativa donde se valoran varios aspectos en el tema de mejoramiento salarial y las prestaciones en general de todos los trabajadores municipales. El alcalde de San Salvador condenó lo ocurrido en su cuenta de Twitter, pero al final no se presentó a la reunión del consejo que estaba programada para las 10 de la mañana de este miércoles. La sesión fue suspendida. Con imágenes de Eber Ábalos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Y los veteranos de guerra reaparecieron exigiendo se apruebe una ley que les otorgue beneficios. Desde temprano se concentraron en el Monumento al Soldado, ubicado a solo una cuadra de la Casa Presidencial. Estuvieron ahí durante 1 hora y 45 minutos. Se les recibieron una carta y luego se movilizaron hacia otro punto de Antiguo Cuscatlán. Escuchemos sus declaraciones. Nosotros tenemos derecho a respuesta, ¿me entiendes? El artículo 18 dice que tenemos derecho a que nos digan sí o no, ¿me entiendes? Entonces, no ha querido sentarse en ningún equipo con nosotros. Es bien penoso y lamentable decir eso, pero la verdad que estamos denunciando esta mañana y exigiendo que le ponga atención a esta carta. ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo? Nosotros, ustedes saben que tenemos una ley de los veteranos de la Fuerza Armada. En esa ley, pues,
están todas las prestaciones sociales de todos los veteranos de la Fuerza Armada, tales como una pensión, indemnización, transferencia de tierra, crédito, todo eso, ¿me entiende? Y denunciamos para que él le diga a sus diputados que se sienten a ver esa ley y la aprueben. Y también hubo protestas en el Hospital de Niños Benjamín Blum, donde sindicalistas suspendieron las labores administrativas. Claudia Kushko nos explica por qué. Silvia Esquina viajó desde Nahuizalco, Sonsonate, para que su hijo de 7 años no perdiera el control médico por una enfermedad de la piel. Lastimosamente, su esfuerzo fue casi en vano. Aunque logró la consulta, no le dieron medicinas. Lamentó que solo una cuesta más de $30. Mi deseo es pues que haya medicinas en los hospitales, porque uno es pobre, pues. Uno es pobre y solo alcanza pues para los frijoles. Sí. ¿Se va sin su medicina? No llevo medicina. Problemas como este, dicen los sindicalistas, los llevaron a suspender labores administrativas. Lamentan que el director Hugo Salgado aún no reprograma las cirugías retrasadas por fallas en el aire acondicionado de los quirófanos. Que nos explique o que se dé a conocer qué mecanismos se van a utilizar para reprogramar las más de 200 cirugías que se suspendieron por el colapso del aire acondicionado en las salas de operaciones. Hasta la fecha, el director no ha presentado un plan para poder satisfacer esta demanda de los pacientes, que muchos de ellos tuvieron que ir a pagar a un hospital privado para ser operados más de $1,000. La unidad financiera, la UASI, recursos humanos, los almacenes, solamente esos son los que están ahorita en suspensión. Entre otros problemas destacan, según ellos, el mal funcionamiento del banco de sangre, lo que complica los procedimientos médicos y genera inconvenientes a pacientes y familiares. Que se realice el traslado del banco de sangre a una sola área específica, que es la ex consulta externa, ya que el banco de sangre se encuentra dividido en dos partes, uno en el área del hospital anexo y otro en el área del hospital de La Torre, donde están los pacientes ingresados. Esto dificulta la atención para el traslado de la sangre para los pacientes de la sala de operaciones, igual para la atención a lo que son los donantes. También demandaron que la farmacia funcione las 24 horas y no solo durante el día. Pidieron a las autoridades del principal centro pediátrico del país una mesa de diálogo para buscar soluciones. De lo contrario, advirtieron que sus acciones podrían incrementar. Mientras los sindicalistas continuaban su protesta, Silvia y su pequeño hijo se vieron obligados a regresar a casa sin el debido medicamento. Una realidad que enfrentan muchas familias. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Kushko, Noticiero Hechos. Y un grupo de mujeres llegó a la Fiscalía General para pedir que se investigue al secretario de Participación Ciudadana y Transparencia por delitos que, según ellas, podría estar cometiendo. Se concentraron en la Fiscalía de la Colonia Sultana mostrando rechazo contra Marcos Rodríguez. Cualquier funcionario público que cumple su deber de criticar al gobierno no tienen por qué atacar a su familia. El secretario de Participación Ciudadana está en la mira de este grupo de mujeres que forman parte de la cruzada Pro Paz y Trabajo, que pide la destitución del funcionario. Y él no es de aquí, él es de otro país. Entonces le estamos exigiendo al señor presidente, que es igual que nosotros salvadoreños, que quite a estos extranjeros que están metiendo a meterlos al Salvador. El descontento de las inconformes llegó al punto que presentaron en el Ministerio Público un aviso para que Rodríguez sea investigado por maltrato contra mujeres. Según ellas, el señalado podría estar liderando estructuras desde Casa Presidencial para difamar en redes sociales a familiares de representantes de organizaciones que reprueban el trabajo del órgano ejecutivo. Creemos en la libertad de expresión, pero vemos que cuando alguien denuncia la corrupción del gobierno actual o cuando alguien critica la falta de eficacia que tiene este gobierno para combatir la delincuencia, para de un buen servicio de salud, las escuelas, etcétera, entonces tiene que ser callado por el gobierno. Nosotros le pedimos que comience la investigación, que se determine
qué delito se está cometiendo, porque para nosotros podría ser desde asociaciones ilícitas hasta terrorismo. Marcos Rodríguez reaccionó a las acusaciones. A nadie le gusta la transparencia cuando golpea su puerta. Asegura que todo obedece a una campaña que detractores del gobierno han comenzado a impulsar en su contra. Se siguen sumando instituciones muy fuertemente vinculadas, ¿sí?, a la derecha y el partido Arena. Y lo interesante es que cada institución que se suma no aporta ni un solo elemento nuevo al caso, sino que hace mención al dicen que dicen. No es primera vez que el funcionario es señalado. Semanas atrás, Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo, argumentó que Rodríguez dirige estructuras de persecución. Ante esta acusación, el secretario de Participación Ciudadana se presentó a la Fiscalía para solicitar que las declaraciones de Rubio fueran investigadas. Con imágenes de Juan Castellanos, Julio Guevara, Noticiero Hechos. La Sala de lo Constitucional admitió un recurso que frena el uso de 900 millones de dólares de bonos que fueron aprobados durante la legislatura 2012-2015. El demandante cuestiona los mecanismos de aprobación, ya que considera no se hizo de acuerdo a los procedimientos legales establecidos. El Ejecutivo solicitó la emisión de bonos para diferentes proyectos, entre ellos varios que tienen que ver con seguridad. Y quienes reaccionaron de inmediato a la admisión de la demanda son los diputados. Veamos qué dicen. El gobierno tiene las manos atadas en materia económica y con la admisión del recurso por parte de la Sala de lo Constitucional que suspende la utilización de los 900 millones de dólares en bonos, el panorama se oscurece aún más, de acuerdo a los diputados. Luego de esta admisión, la Sala establece que el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Reserva no pueden disponer de estos bonos hasta que exista una resolución definitiva. A diferencia de otros temas, en esta ocasión, los legisladores concuerdan que el gobierno no la tiene fácil y que al final de la cadena sería la población la afectada. Si se cae el Ejecutivo, se cae todo el Estado y se cae aún la misma Corte Suprema de Justicia. Es una resolución que no es antojadiza, es una resolución que a lo que atiende es a un tema de orden y de interés social. Nosotros como Arena en ningún momento queremos que esto afecte a los salvadoreños, porque a nosotros nos preocupa muchísimo la situación fiscal. El recurso presentado en la Corte Suprema de Justicia cuestiona los movimientos que hizo la legislatura 2012-2015 para aprobar los bonos al sustituir a la diputada Sandra Salgado por el suplente del diputado Guillermo Gallegos para lograr los 56 votos requeridos. Los legisladores entrevistados aseguran que no necesariamente cuando un diputado se retira debe ser sustituido por el suplente con el que ganó la elección. Denota falta de seriedad en la aprobación de las aprobaciones que se realizan a nivel de la Asamblea Legislativa y es prueba también de la aritmética política que priva. Otra de las interrogantes es por qué si en la primera votación no se logró la aprobación del dictamen, el documento no fue enviado a archivo, como se hace comúnmente. Los diputados tienen una respuesta a esta pregunta. No, porque la Asamblea tenía los votos suficientes para poder, digamos, regresar a la comisión o solicitar reconsideración. Lo que la sala está buscando es que se respeten los procedimientos que se tienen, que se cumpla la ley. Y este procedimiento fue un procedimiento anómalo. La decisión de la sala se da horas después que el gobierno anunció que colocó en el mercado nacional 100 millones de dólares en bonos, dinero para seguridad. El uso de lo restante ahora está en manos de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Con imágenes de Eber Ábalos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. En minutos, la segunda entrega de nuestra investigación especial sobre el puerto sin barcos. Cuando inició el proyecto del Puerto de la Unión Centroamericana se generaron grandes expectativas entre inversionistas y los habitantes también de la zona oriental del país. En la segunda entrega de nuestro informe especial, Porfirio Mercado nos presenta la historia de quienes, atraídos por las promesas, realizaron grandes inversiones en la zona y qué ha pasado con ellos. Para esta fecha, la megabodega construida a escasos 200 metros del atracadero del Puerto de la Unión
tendría que estar repleta de contenedores y aquí cientos de trabajadores cargando y descargando cabezales. Eso fue lo que hace 8 años motivó a don Mario Meléndez a gestionar préstamos bancarios e invertir su capital en la tierra prometida, como el epicentro de desarrollo industrial, comercial y logístico del país. Todos los que invertimos allí, en la Unión y en la zona de Oriente, nos fuimos feos, porque creíamos que íbamos a hacer el negocio del siglo, pero no. Los diferentes políticos se pasearon poco a poco y ellos hicieron del puerto un desastre, los políticos. Las intenciones de invertir afloraron, incluso estas tierras triplicaron su valor económico. Se dijo que solo el puerto generaría 1.000 empleos directos y unos 10.000 indirectos en los primeros 5 años. Por eso hubo quienes no limitaron esfuerzos para establecer o ampliar negocios. Hubo gente pues que se motivó de una manera, que invirtió su poco capital que tenía de trabajo y ahora pues se han quedado esperando y con pérdidas nada más. A causa de eso me dio un derrame, donde me dieron cuenta, me contaron de que lo del puerto no lo iban a dar, lo iban a hacer en el inicio de Funes, y allí todo el mundo cayó. En el rostro del presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA, administradora de la obra, se percibe poco optimismo. Al igual que en estos trabajadores del transporte en taxis de la ciudad de La Unión, quienes pensaron que a esta fecha no darían abasto para atender la demanda. No pasó nada, ningún desarrollo, ningún beneficio. Estamos igual. El puerto no ha traído nada. Estamos cerrando un capítulo, ¿verdad? Con un desgaste muy grande que tiene específicamente el proyecto de la Unión y que pronto estaremos nosotros anunciándole las acciones que se van a realizar, no solamente como CEPA, sino como gobierno y como el presidente de la República. Al final de la administración del presidente Elías Antonio Saca hubo gestiones para su concesión, pero no se logró. En la administración Funes tampoco hubo frutos. Si la tercera es la vencida, el puerto debería ser concesionado en la administración Sánchez Serén. La esperanza de que este sea un polo de desarrollo en Oriente aún no se pierden. Esperanzas existen. Yo nunca he pensado de que lo del puerto no se va a llegar. El tiempo es político. Hay que ir a hablar con los inversionistas y ellos le van dando a uno la línea. Ahora, en el momento en que se hace la concesión, no significa que yo le doy a todos los inversionistas todo lo que me han pedido. Yo negocio. Ahora todos miran hacia las gestiones que pueda hacer el actual gobierno como un impulso al publicitado asocio público-privado, pero también por la reactivación de una fuente de crecimiento económico. Pese a todo, los habitantes de esta región del país mantienen vivas las esperanzas que más temprano que tarde comience a operar este puerto y con ello lleguen los miles de empleos y el desarrollo prometido. Ahora solo falta entonces que el gobierno haga lo que resta de su parte, porque muchos consideran que un puerto sin barcos no le sirve para nada al país. Desde La Unión y con imágenes de Rafael Argumedo, Porfirio Mercado, Noticiero Hechos. Ahora vamos a conocer la experiencia que está viviendo Costa Rica con Puerto Limón, que pasará de manos del Estado a una concesionaria de origen holandés. El gobierno dice que lo que se busca es hacerlo competitivo. Los detractores, sin embargo, expresan que a la larga esto generará mayores costos para los usuarios. A 3 horas de la capital se encuentra Limón, la provincia del Caribe. Con el 30% de la pobreza del país concentrada en este lugar, por muchos años los gobiernos han buscado la manera de movilizar la economía y uno de sus principales potenciales ha sido el trabajo portuario.
Aunque actualmente el puerto está en manos del gobierno bajo el nombre de Habdeba, la labor de esta Junta de Administración y Desarrollo ha sido ubicada en el puesto número 11 de los puertos de Latinoamérica, según la CEPAL, lo que ha marcado un trabajo bien calificado. En contraste, datos del Foro Económico Mundial lo ubica en el puesto 128 de 148 puertos del mundo, por lo que significa que ha perdido competitividad y sus instalaciones ya son catalogadas como obsoletas. En términos de aumentar la eficiencia portuaria y de mejorar los niveles de competitividad que tenemos nosotros, requerimos hacer inversiones fuertes en el tema de infraestructura portuaria. Ante la falta de recursos y la poca inversión, el Estado desde el 2008 tomó la iniciativa de concesionar a la empresa privada holandesa APM Terminals los trabajos de ampliación. Sería 4 terminales especializadas, ¿no? Una de ellas sería una terminal de cruceros, la segunda sería una terminal de petroquímicas que hoy maneja Recope, la tercera sería una terminal de carga mixta, ¿no? Y la cuarta sería una terminal de contenedores. El proyecto tendrá un costo de $1.000 millones y será concesionado por 33 años. Bueno, ¿por qué concesionarlo? Responde a la envergadura del proyecto, al tema estratégico, al tema de elevar la competitividad a través de una infraestructura de esa magnitud. El 18 de enero de este año, la empresa APM Terminals inició el proyecto para la nueva mega terminal de contenedores, con la construcción de un rompeolas y un dragado de 16 metros de profundidad. En estos momentos ya se cuenta con el acceso principal a lo que será una isla artificial de 80 hectáreas para la carga y descarga de contenedores. Y tendría capacidad de manejar buques portacontenedores de 12.500 TEUs en esta primera etapa. El proceso ha sido largo, ya que quienes operan el actual puerto han manifestado su oposición al proyecto paralelo. Habdeba ha exteriorizado la preocupación de que APM Terminals, como competencia, los deje sin trabajo, aumente los costos por desembarque y que exista la pérdida de beneficios colectivos. Al proyecto también se le cuestionó la falta de estudios ambientales. Estas y otras razones iniciaron un serio conflicto con disturbios en la calle, sin ningún precedente en el país. Los dirigentes sindicales de este país tienen que romper su concertación vergonzosa con el gobierno de Luis Guillermo Solís. Tienen que condicionar todos los arreglos que están teniendo con este gobierno. ¡Huelga, huelga, huelga! ¡De vida o muerte! ¡Hoy es el día porque no hay marcha! La duda sigue en la piel de muchos limonenses, mientras que Luis Guillermo Solís, presidente de la República, confía en que las empresas apostarán a invertir en la provincia. He hablado con el señor ministro de Comercio Exterior. Hay decenas de inversionistas interesados en Limón gracias a que va a contar con una terminal como esta. Esa es la buena noticia, que este es el principio, no el final de la historia, y que no hay que entender a la nueva terminal de contenedores de Habdeba en Moín como un fin en sí mismo. Aunque hace algunos años el proceso se vivió mucho más tranquilo en Puerto Caldera, en el otro extremo del país, la experiencia ha dictado una dinamización de la economía y será cumbre para el desarrollo del país. Vamos ahora a hablar de otros temas. La industria farmacéutica denuncia que el gobierno no les está comprando medicamentos, sino que, por el contrario, optan por abastecerse con laboratorios internacionales. No somos una industria improvisada. La molestia de los farmacéuticos surge porque en los últimos 6 años el gobierno les ha comprado menos producto. Según cálculos, en el 2009 el 50% de abastecimiento de los hospitales venía de la industria salvadoreña. En 2014 bajó al 20%. Nos afecta en que nosotros estamos aquí, que tenemos calidad, que nuestros medicamentos se producen bajo los mayores estándares de calidad y se nos está dando un trato desigual contra el que viene de fuera. Entonces, contra eso ya no podemos hacer más. El sector habla de desigualdades, pero al mismo tiempo propone un asocio público-privado que le ponga fin al distanciamiento que se ha generado entre el Ejecutivo y la industria farmacéutica. Un asocio por medicamentos y decirle al gobierno, aquí estamos, somos su industria, de la misma manera, con la misma buena voluntad que se están firmando asocios y convenios con otros países, aquí estamos, su industria, podemos firmar un asocio.
especialmente en el tema de compras de gobierno, debería privilegiarse o preferirse productos salvadoreños de buena calidad y con buenos precios, ¿verdad? En el 2014, los farmacéuticos exportaron 111 millones de dólares, lo que para ellos se traduce en que la calidad de sus productos cumplen estándares internacionales. Sin embargo, el director nacional de medicamentos evalúa el trabajo de los laboratorios. Un tercio de los laboratorios están con una calidad, digamos, que internacionalmente es aceptable. Otro tercio se encuentra en un nivel que tiene que mejorar y hay otro tercio que definitivamente tiene que cerrarse. El año pasado, el sector químico farmacéutico creció un 4%, lo que representó el 10% de la industria manufacturera. Con imágenes de Adalberto Cruz, Alejandra Canales, Noticiero Hechos. Y ahora escuche bien porque hay una nueva alerta emitida por la Dirección Nacional de Medicamentos, esta vez por un aparato que podría estar utilizándose en clínicas privadas. Julio Guevara con la información. Estos ventiladores no se pueden seguir utilizando. La vida de pacientes podría estar en peligro. Es la alerta emitida por la Dirección Nacional de Medicamentos ante la existencia de ventiladores de marca Avea en todos sus modelos que presentan fallas. Hay un mecanismo de estos ventiladores en los cuales la alarma que tiene no funciona y de pronto se cierra el compartimiento que permite la entrada de aire y el paciente se queda entonces sin el suministro de oxígeno. De tal manera que el peligro es que tanto el recién nacido como el adulto que lo está utilizando que deje de recibir aire y obviamente tenga un paro respiratorio. El aparato se utiliza para terapias de ventilación pulmonar. Según las investigaciones en el país, el producto fue adquirido por dueños de clínicas privadas. Vicente Coto descarta que el sistema público cuente con este tipo de ventiladores. Desde el mismo día de la alerta, nosotros de inmediato procedimos a hacer una pesquisa. Es más fácil hacerlo en la red pública porque ahí obviamente todo entra por un sistema de compra que está sistematizado. Nosotros ya hicimos la investigación, ni en el Seguro Social ni en la red pública de hospitales del Estado existen ya estos equipos. Por el momento, la Dirección Nacional de Medicamentos se encuentra solicitando inventarios de equipo médico en clínicas particulares ubicadas a nivel nacional, con el fin de localizar aparatos de la marca denunciada para retirarlos de inmediato. Con imágenes de Juan Castellanos, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Un reo en fase de confianza es acusado de 4 casos de violación. En minutos, los detalles. Gracias por continuar con nosotros. Un reo en fase de confianza fue capturado en las últimas horas acusado de violar a 4 mujeres entre mayo y junio de este año. La Fiscalía lo investigaba desde hace semanas. Desde hace 3 años salía y entraba del Centro Penal La Esperanza. Estaba en fase de confianza tras cumplir 11 de 16 años de condena por el delito de robo agravado. Según el artículo 85 del Código Penal, un tutor debía constatar su trabajo en una floristería ubicada en cercanías del Mercado San Miguelito. Sin embargo, en las últimas horas, Lázaro Eleazar Vázquez del Cid, de 30 años, fue detenido. 4 mujeres lo acusan de violación sexual. Lo descubrimos a través de las denuncias que señoritas muy valientes se acercaron a nuestra unidad y tuvieron ese valor de poderlo denunciar, lo describen. Las agresiones sexuales, según la Fiscalía, ocurrieron entre junio y mayo de 2015. Las víctimas son mujeres de entre 18 y 22 años. El tipo las captaba a las víctimas en paradas de buses, donde normalmente hay mucha afluencia de personas. Actuaba como que era alguien conocido para las víctimas, se les acercaba, al momento de abordarlas las trataba con mucha confianza, hacía parecer como que tenían algún tipo de relación, las abrazaba y desde ese momento comenzaba a intimidarlas con que lleva un arma, que las va a matar, que les va a hacer daño, y así las hacía caminar
algunas por muchas cuadras, hasta llevarlas hasta el lugar donde las abusaba sexualmente. Las violaciones se registraron en la zona metropolitana de San Salvador, no muy lejos del lugar al que decía que iba a trabajar. Según la Fiscalía, Lázaro pretendía seguir teniendo contacto con las víctimas a través de llamadas y mensajes. Se marcaba del número de las víctimas, del número celular de las víctimas para que le quedara registrado el número de ellas y con eso continuar hostigándolas a través del teléfono. Él se quedaba con el aparato con la finalidad de tenerlas amedrentadas de que la información de la víctima estaba dentro del teléfono y entonces así volverlas a hacer llegar hacia donde él. Lázaro, como era de esperarse, negó los cargos. Él estaba por recuperar su libertad. Pero los nuevos delitos anulan esa posibilidad. De ser encontrado culpable, podría purgar hasta 40 años de cárcel. ¿Cómo va a creer usted que una persona que ande metida en cosas va a irse a presentar al penal y va a llegar y va a andar haciendo cosas, va a andar saliendo a trabajar y tiene bastante tiempo de estar saliendo y hasta hoy le salen con esas bayuncadas a uno? En 2 meses se realizaría la audiencia que podía declararlo un hombre libre, luego que el Consejo Criminológico de Centros Penales presentó a la jueza del segundo de Vigilancia Penitenciaria un informe favorable sobre la conducta de Lázaro. En el caso de él, no se le había concedido ningún beneficio de libertad condicional. Y dentro de los requisitos que establece la libertad condicional es la buena conducta y que un informe del Consejo Criminológico favorable. ¿El informe criminológico en este caso no era favorable entonces? Para el Consejo Criminológico sí era favorable, para nosotros no, pero eso es discutible. El Consejo Criminológico está conformado por un educador, un psicólogo, un abogado y un trabajador social. En ellos recae la responsabilidad de evaluar a los reos que podrían aplicar a medias penas, libertad condicional, entre otros beneficios penitenciarios. Pero nos damos cuenta que no siempre se está ante esa realidad, porque hay personas que salen a hacerle más daño a la sociedad misma. El requerimiento en contra de Lázaro Vázquez será presentado en las próximas horas en un juzgado de paz. Las autoridades piden a las mujeres que aún no denuncian por temor o desinformación que lo hagan, pues estiman que pudo haber violado a 10 mujeres más. Con imágenes de Alfredo López, Carolina Mengíbar, Noticiero Hechos. 2 presuntos pandilleros murieron este miércoles luego que dispararan contra un grupo de soldados que realizaba un patrullaje en la colonia El Tikal de Apopa. Los efectivos militares se defendieron del ataque, ocasionando la muerte a los 2 jóvenes. Se presume que aproximadamente 4 sujetos más lograron escapar. Y en la colonia Santa Rosa de San Marcos, más de 200 elementos entre efectivos militares y de la policía realizaron un operativo Casa Segura en busca de armas y otros ilícitos. Las autoridades identificaron una vivienda en la que supuestamente pandilleros se reunían para planear crímenes. Luego de allanar 201 casas, se retuvo en vías de investigación a 2 jóvenes, uno de ellos menor de edad, estos presuntos miembros de estructuras delincuenciales. Y la embajadora de los Estados Unidos hizo un llamado a unir esfuerzos para combatir la delincuencia en el país, mientras que el fiscal general dijo que la situación no debe desesperar. Sí hay preocupación, pero eso no quiere decir que nos estemos dando por vencidos. Eso lo que quiere decir es que tenemos que seguir trabajando. La representante del gobierno de los Estados Unidos en el país hizo un efusivo llamado a los distintos sectores sociales. Está convencida que uniendo esfuerzos los elevados índices de violencia podrían disminuir. Lo que sí yo les puedo decir es que yo tengo gran fe de que esto puede cambiar y que esto puede cambiar positivamente, pero va a tomar el trabajo de todos unidos y va a tomar tiempo y va a tomar recursos y van a haber épocas peores que otras. Pero si hay un momento donde este pueblo debe estar todos juntos,
es para combatir este flagelo. Solo en los primeros 9 días de junio, el país registra 230 crímenes según las autoridades. La elevada tendencia se mantiene después que mayo fue catalogado como el mes más violento del año, con 641 asesinatos. Para el fiscal general de la República, la situación no debe desesperar y requiere de más trabajo. Esto es un proceso que va a ir avanzando poco a poco. La gente tiene que tener confianza en las instituciones, no perder la esperanza, no tener miedo, que vamos a enfrentar a estos cobardes. Mientras el ministro de la Defensa mostró preocupación porque en lo que va del año ya registran 120 enfrentamientos entre militares con pandilleros, además de casi una decena de militares asesinados y otro buen número de lesionados. El jefe castrense confía el poder controlar la inseguridad con la operatividad de los batallones especiales del Ejército. Pues están a la disposición de la Policía Nacional Civil. Hemos conformado junto con la policía un comando conjunto operativo en donde se van a poner las unidades militares en una mejor coordinación con la Policía Nacional Civil. No obstante, yo debo aclarar siempre de que la responsabilidad de la seguridad pública sigue siendo de la policía. En medio del saldo rojo de criminalidad, la embajadora de los Estados Unidos dijo que la ayuda financiera no está en peligro. Destacó que su gobierno continúa cabildeando los $1.000 millones de la Alianza para la Prosperidad solicitado por el presidente Barack Obama para países del Triángulo Norte. Siempre se dice que va o no va, eso es parte del proceso. Lo que es importante es que la administración del presidente Barack Obama está totalmente comprometida. Para el combate a la delincuencia, actualmente unos 8.100 efectivos militares refuerzan las tareas de la policía y el ministro de la Defensa no descartó que el número pueda incrementar. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cuchco, Noticiero Hechos. Y ahora cambiamos de tema para contarle que la situación de pescadores y comerciantes del Puerto de la Libertad sigue complicada. Hay preocupación por los daños en el muelle y la disminución de visitas de turistas tras el oleaje que afectó esta zona. No se ha logrado recuperar de los primeros daños ocasionados por las fuertes olas a principios de mayo. Y el muelle del Puerto de la Libertad ya presenta inconvenientes en el sistema de remolque de las lanchas. Una pieza falló y una lancha cayó al mar. Afortunadamente, los dos pescadores no sufrieron lesiones. Los usuarios y encargados del muelle buscan minimizar los percances por el impacto que tiene en la llegada de los turistas. No es tanto es mala dimensión que han hecho. Lo que ha pasado ahora no es nada grave, gracias a Dios no es nada grave. ¿Qué pasó? No, que la lancha le falló el motor y eso fue todo, no fue ni de tumbo ni de nada. Lo que yo quisiera que bien se especificaran los problemas, porque si le dicen que la lancha le dio vuelta a una ola, ya la gente tiene miedo y no fue así. Protección Civil mantiene restricciones en algunas áreas del muelle, mientras no se evalúe integralmente su condición para garantizar la seguridad. Nosotros, por otro lado, tenemos que proteger a la gente, y las condiciones en que está ese sistema de grúas es que si el mar se incrementa su oleaje, entonces nosotros tenemos que suspender su uso porque es peligroso y puede causar víctimas fatales. Este muelle es el motor y el corazón de la actividad económica del Puerto de la Libertad, en el que no solo afecta el impacto del alto oleaje, sino también a la economía de cientos de familias que dependen de este trabajo. Nosotros sí quisiéramos que nos vinieran a ayudar con la otra parte que se ha arruinado. Con esa parte sí quisiéramos que el gobierno pusiera la mano en el corazón, sabiendo que el muelle es la única fuente de trabajo de aquí del Puerto de la Libertad. Porque yo les digo, les hemos quejado, solo nos ha faltado llorar delante de los medios para pedir ayuda y todavía estamos esperando. Por eso, la preocupación y la urgencia de que las instituciones competentes ayuden para agilizar la reparación del muelle. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.
en minutos. En Guatemala, la Corte Suprema admitió un proceso de antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina. En Guatemala, la Corte Suprema de Justicia resolvió dar trámite a una solicitud de antejuicio en contra del presidente Otto Pérez Molina, esto a raíz de una denuncia por el escándalo de corrupción en el Seguro Social de ese país. Joaquín Samayoa, de nuestra cadena aliada Azteca Guatemala, nos amplía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Noticia que trasciende en Guatemala. La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió dar luz verde a la solicitud de antejuicio en contra del presidente de la República, Otto Pérez Molina, a petición del congresista Amílcar Pop, quien señala que el presidente tuvo participación en una banda de defraudación aduanera recientemente desmantelada por el Ministerio Público guatemalteco. Asimismo, dice que el mandatario tenía conocimiento de las anomalías en un contrato firmado entre el Seguro Social y una farmacéutica privada, contrato que terminaría en la muerte de al menos 20 pacientes renales en el país. Queda ahora en manos del Congreso de la República, que se encuentra en receso, pues determinar si se le quita o no la inmunidad al presidente de la República. La Junta Permanente del Congreso deberá convocar a una sesión extraordinaria. Esta se podría celebrar este próximo viernes o la próxima semana para así decir quiénes 5 diputados integrarán la comisión pesquisidora para determinar entonces si el presidente de la República queda expuesto a los entes de investigación por casos de corrupción en las altas cúpulas de gobierno, los mismos que han llevado a decenas de miles de guatemaltecos a salir a las calles en los últimos 2 meses exigiendo transparencia y un alto a la corrupción. Esta es la información que tenemos. Actualizaremos más adelante para la Alianza Informativa Latinoamericana. Joaquín Samayoa. Y un hecho sin precedentes anunciado en el Vaticano. El Papa Francisco aprobó la creación de un departamento que tendrá las funciones de juzgar a obispos involucrados en casos de abusos sexuales. Alejandro Marcano, de La Voz de América, nos tiene los detalles. Es ya por muchos considerada otra histórica acción durante el mandato del Papa Francisco. Hay que reconocer que él ha tenido el valor de hacerlo y de enfrentar la situación públicamente, tomar una medida concreta. En gran parte se debe al actual pontífice romano. Y es que el máximo líder católico anunció la creación de una oficina para juzgar a obispos involucrados o relacionados con el abuso sexual de menores. Lo que es nuevo es que un procedimiento específico esté indicado para estas cuestiones que pueden tener que ver con cuando un obispo abusa de su cargo. Esto ciertamente no era antes un camino común y claro. Este es el nuevo aspecto real. Una noticia que fue bien recibida por los abogados. No va a impactar los casos civiles que hay en todas partes del mundo, no va a impactar los casos criminales que hay en contra de los curas que están involucrados a esto en diferentes partes del mundo, pero sí enseña y está señalando que el Vaticano como Estado está tomando muy serio las acusaciones y está tomando las medidas adecuadas. Las iglesias bautistas también celebraron este anuncio. Hoy él ha abierto las puertas y las ventanas del Vaticano para que corran nuevos aires y muchas de estas cosas que antes se escondían hoy se hacen públicas y él muy valientemente las está llevando adelante. Minet, quien es uno de los reverendos de estas iglesias cristianas evangélicas, asegura que la reforma llegó oportunamente para mostrar el compromiso de Francisco en la lucha contra la pedofilia de los eclesiásticos. Si no lo hacía la ley católica, lo estaba haciendo la ley del hombre, y la ley del hombre iba a ser primero imparcial y después implacable en muchos aspectos. Este nuevo procedimiento será puesto en práctica en los próximos 5 años, pero se mantendrá bajo monitoreo, incluso del propio Papa Francisco, para conocer su eficacia. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América. Bien, ahora vamos a conocer los ganadores de la Lotería Nacional de Beneficencia. Ahí vamos a ver en pantalla quiénes han sido los afortunados y también cuánto es el dinero que se jugó en estos últimos días. Ahí lo tenemos en pantalla y lo vamos a ver a continuación. El tercer premio, Célida, es de $10,000 y el número ganador es el 02496 y fue vendido en la agencia Zacatecoluca. Un segundo premio de $20,000, el número ganador fue el 09648, vendido en agencia Sonsonate. Y el primer premio de $350,000, el número ganador es el 01060 y fue vendido en la agencia Zacatecoluca. Felicidades a los ganadores. Muy bien, ahora de premios vamos a la tecnología, Célida. Así es, nuestro contacto geek.
Buenas noches a todos nuestros amigos de Noticiero Hechos Estelar. Iniciamos con el Contacto TIC. Display Brightness es una aplicación que coloca un botón invisible en la barra de notificaciones sobre el que podemos deslizar el dedo para ajustar en consecuencia el brillo de la pantalla. Las opciones de personalización son bastante altas. En el canal dedicado a Android hay algunas ideas bastante buenas. Algunas de las favoritas de Geek son: registro de minutos totales al mes en llamadas de teléfono. Interesante si tenemos un contrato que con diferentes precios según lo que llamemos puedes descargar. Encender el volumen al llegar a la casa. Así puede estar en silencio o vibración durante el resto del día, pero con el sonido activado cuando lleguemos a casa, sin que tengamos que hacer nada. Funciona también para activar y desactivar el Wi-Fi, los datos o el brillo de la pantalla. Avisos cuando marca tu equipo favorito. Funciona para la mayoría de equipos y deportes que aparecen en ESPN. Hay aplicaciones relativamente similares como AirDroid o Pushbullet, pero Infinite está enfocada en la que es la necesidad principal cuando utilizando dos dispositivos: compartir archivos entre uno y otros. Así que Infinite permite hacer solo una cosa, pero lo hace tan increíblemente bien que se convierte en un imprescindible. Lo único que hay que hacer es seleccionar el archivo, compartir a través de Infinite, enviar y automáticamente aparece una notificación en el resto de dispositivos conectados. Esta está disponible para Android, iOS, Windows y OS X. Grupo Steiner SADCB realizó el lanzamiento de la campaña de sopa de vaso Maruchan con un concepto musical con el que Maruchan quiere que te sacudas el hambre. Quítate ese molesto sentimiento de hambre con un ritmo pegajoso y delicioso. Maruchan tiene 9 variedades de sabores y el modo de preparación es bien fácil. La sopa de vaso Maruchan la pueden comprar en tiendas, supermercados y tiendas de conveniencia. Almacenes Tropigas, siempre innovando en el rubro de automotores, presenta este día una nueva moto que revoluciona el mercado. La motocicleta modelo Discover de la marca Bajaj es única en su estilo y diseño, ya que proporciona grandes beneficios a todos aquellos que adquieran un modelo de esta marca. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a contarle qué sucede en Liga Intercoles. La parte más emocionante ha llegado. Este jueves se disputan semifinales. Dolo Finflex presenta. Se llegó la fase crucial en la Liga Intercoles 2015 porque este jueves se juegan las semifinales tanto en categoría masculina como en la femenina, con los 4 mejores equipos de esta justa estudiantil. Entre los chicos, los partidos inician a las 3 de la tarde entre el Colegio Champagnat y el Centro Educativo Denver, recordando que ambos equipos clasificaron como primeros del grupo A y C respectivamente. Y a las 4 de la tarde el Colegio Highland se batirá por un puesto a la final entre el Colegio Salvadoreño Español, equipos que terminaron segundos en el grupo A y D en la primera fase. Mientras que en la categoría femenina, el primer encuentro será entre las chicas de la escuela alemana y las panteras del Colegio San Francisco a las 3 de la tarde. Para que a las 4 de la tarde, las juveniles del Liceo Ladislao Leiva se enfrenten a los jugadores del Colegio Augusto Balte. La emoción estará a tope en Futeca Santa Elena y la invitación está hecha para que este jueves seas testigo del verdadero semillero de talentos. Dolo Finflex presentó. Pausa, siga con más de Noticiero Hechos. Feliz noche, bendiciones.